Siempre o va a ser necesario indicar algo que va a ser muy importante cuando hablamos de los artrópodos, que está relacionado con el proceso hematofágico. Aquí ustedes logran ver algunos ejemplos asociados con mosquitos que pueden actuar como vectores biológicos de parásitos, destacando al menos en esta oportunidad anófeles en la transmisión de Plasmodium causante de la malaria y también de garrapatas que están asociados con este proceso hematofágico. Aquí en la siguiente imagen ustedes ven otros ejemplos destacando también a las pulgas, a los triatominos en la transmisión de Trypanosoma cruzi. Sin embargo, para que se pueda dar este proceso hematofágico hay algunas dificultades o barreras que se van a presentar, porque la idea es de que el artrópodo tenga un constante consumo de la sangre y este no se vea interrumpido. Pero al presentar una herida o lesión en nuestro organismo hay una respuesta, el cual está vinculado con los mecanismos responsables de la hemostasia asociados en este caso con la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y la formación de coágulos. Entonces, estas vienen a ser algunas barreras que van a presentar o van a tener en esta oportunidad los artrópodos. Pero ¿cómo van a poder superar a estas barreras? Hay moléculas que van a ser sintetizadas en su saliva, en las glándulas salivales, que van a ir en contra justamente de estos procesos. Van a ser antagonistas tanto para la vasoconstricción, hay moléculas vasodilatadoras, hay inhibidores de agregación plaquetaria y también moléculas con actividad anticoagulante. De igual forma, también hay otras moléculas que van a actuar o van a modular la respuesta del hospedero vertebrado, los cuales vienen siendo estudiados en los últimos años. Aprovechando también el estudio del proceso hematofágico, nosotros podríamos distinguir que hay dos tipos. El primero de ellos, solenofagia, y el segundo denominado como termofagia. El conocer cómo es que se dan estos procesos hematofágicos es importante porque incluso está relacionado con la forma por la cual van a ser inoculados los agentes infecciosos. Entonces, en la solenofagia, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser caracterizada por aquellos artrópodos que presentan piezas bucales alargadas y flexibles. Como están viendo aquí en la imagen, se representa un mosquito que está introduciendo las piezas bucales, el estilete, y la finalidad al presentar estas piezas bucales alargadas, va a permitir la búsqueda de los vasos sanguíneos para hacer la toma de la sangre. Asimismo, al momento que son introducidas estas piezas bucales, muchas veces son imperceptibles para el hospedero o para las personas que pueden sufrir la picadura y no está asociado con causar lesiones durante este proceso. Únicamente se pueden presentar tal vez después de haber sufrido la picadura, horas después del contacto, principalmente asociado con reacciones alérgicas. Mientras que en el caso de la termofagia va a ser característico de aquellos artrópodos cuyas piezas bucales son cortas y rígidas. Entonces, al ser cortas, ellas no van a poder buscar los vasos sanguíneos. Sin embargo, sí van a realizar la toma de la sangre. Pero ¿cómo es que se va a dar esta toma de sangre? Se va a dar justamente bajo la acción de las piezas bucales, las cuales son o van a estar en constante movimiento. Y bajo ese movimiento van a ir dilacerando el tejido y también la destrucción de algunos vasos va a permitir el acúmulo de sangre y a partir de ese acúmulo de sangre el artrópodo se va a ir alimentando. Entonces sí hay una diferencia que para termofagia los artrópodos presentan piezas bucales cortas, rígidas, las cuales van a permitir dañar el tejido del hospedero y el acúmulo de la sangre para permitir así la toma de justamente la alimentación del artrópodo. De una forma sintetizada, nosotros tenemos algunos ejemplos relacionados con cada uno de estos procesos. Para termofagia podríamos indicar a todas las garrapatas y también al vector biológico de la leishmaniasis, que corresponde a las diversas especies de Luxomia. Y para solenofagia encontramos diversos ejemplos, dentro de ellos los triatominos, el chinche de la cama, pedículos humanos que justamente corresponde a los piojos. Los mosquitos también tienen una tendencia a presentar una hematofagia de tipo solenofágico y de igual forma las pulgas.
Con respecto ya a la clase asociada o artrópodos 2, corresponde al estudio de los insectos, los diversos insectos que van a tener una importancia médica. Aquí, como ustedes logran visualizar en la imagen, tenemos mosquitos, sea el vector de malaria, Aedes aegypti, y cules, que creo yo que es el mosquito que se puede encontrar en diversas viviendas. Los piojos, triatominos, durante su toma de sangre, ellos, su abdomen se ve ensanchado y si estos se encuentran infectados, en sus heces se va a detectar el estadio infectivo de Trypanosoma cruzi. Y por último, las pulgas. En el caso de todas las pulgas, ellas se van a caracterizar por ser hematófagas, tanto la hembra como el macho. Mencionando características generales asociadas con los insectos, ustedes logran visualizar que en su estadio adulto va a presentar tres divisiones que son bastante notorias. La cabeza, en donde están piezas bucales, par de antenas, un par de ojos, en el tórax, los pares de pata, tres pares de pata, incluso por eso se denomina a los insectos como hexápodos en sus estadios adultos, y pares de alas según el grupo que nosotros estemos estudiando. Y el abdomen, el cual va a ser segmentado. Con respecto al desarrollo, al menos para arácnidos, sí habíamos indicado que todos los arácnidos van a presentar metamorfosis incompleta, pero para los insectos esto va a ir variando de grupo en grupo. Por ejemplo, en los mosquitos, moscas, en metamorfosis completa y para tratominos, metamorfosis incompleta. ¿Cuáles son los grupos de importancia médica? Aquí tenemos justamente a los dípteros. Dentro de los dípteros están las moscas, mosquitos. En hemíptera, todos los triatominos y también vamos a incluir al chinche de la cama, en sifonáptera las pulgas y en tiráptera los piojos. Vamos a ir iniciando con el grupo justamente de los dípteros. En ella vamos a destacar la presencia de la familia Culicidae, que justamente está constituida por los mosquitos o zancudos popularmente conocidos, debido a que sus patas son alargadas, delgadas y alargadas. Observamos la presencia de un par de ojos en la cabeza, antenas, las cuales incluso la configuración de estas antenas va a permitir la distinción de la hembra y el macho y las piezas bucales que van a ser importantes para las hembras porque justamente las hembras son hematófagas, a diferencia de los machos que son o se alimentan del néctar de las flores, son fitófagos. Entonces, como hemos indicado, la hembra va a tener una gran importancia porque presenta un aparato bucal del tipo succionador, chupador de sangre. Aquí en el ejemplo, en la imagen del lado derecho se logra visualizar un ejemplar de Aedes aegypti, en donde la hembra está haciendo justamente la toma de la sangre. Ven las piezas bucales bastante delgadas que permiten la succión de la sangre. ¿Qué géneros van a ser importantes hablando de los mosquitos? Tenemos género Anopheles, Aedes y Culex. Creo yo que de Aedes ustedes ya deben haber escuchado hablar anteriormente en diversas regiones de nuestro país, con excepción de la región andina y también aquí en Lima, ¿no? Por la transmisión del virus del dengue. Pero vamos a iniciar con el género Anopheles, que como ustedes están visualizando, hay una gran distribución aquí en nuestro país. Son casi 40 especies las descritas, pero la mayor presencia del mosquito se va a dar en las regiones amazónicas, que incluso está relacionada con la transmisión del parásito causante de la malaria o paludismo. Sobre su distribución, si bien es cierto, son 40 especies las que se han mencionado, que se pueden encontrar aquí en nuestro territorio, hay tres de ellas que van a tener importancia epidemiológica. Anopheles pseudopuntipenis en la selva baja, Albimanus en la región nororiental y también incluso en la región norte de nuestro país, lo que es Tumbe, y Anopheles dablingi tanto en la región oriental y también en regiones límite con lo que es Colombia y Brasil. Sobre el hábito o en qué momento del día se puede sufrir la picadura por las hembras del género Anopheles, puede ser en cualquier momento, pero principalmente se va a dar en la noche. Y también, ¿cuál va a ser su principal fuente de sangre? Los animales sí se pueden ver afectados, pero principalmente el ser humano es el que va a ser susceptible a la picadura por este mosquito. Por eso se menciona que es un género o un mosquito antropofílico. ¿En qué ambiente se puede sufrir la picadura? Puede ser dentro de la vivienda, peridomiciliar, incluso también asociado ya con la vegetación.
Por ejemplo, podríamos indicar también de que el desarrollo de este mosquito se va a dar justamente cercano a colecciones acuáticas, las cuales son colecciones acuáticas paradas, es decir, cercano a ríos, no están en movimiento, permite justamente el desarrollo de los estadios larvarios hasta la posterior formación de los estadios adultos. En el caso del género Aedes, la especie que va a tener una gran importancia justamente corresponde a Aedes aegypti, pero tengan en cuenta que no solo va a ser responsable por la transmisión del virus del dengue, sino también mencionamos la transmisión de la fiebre amarilla, chikungunya y también del virus Zika. Con respecto al proceso hematofágico, en qué momento se puede sufrir la picadura, principalmente va a ser en la mañana. Sé que tal vez esta información a veces puede ser algo irrelevante, ¿no? Pensarán por qué lo mencionan, pero ya tengan en cuenta de que también en un examen nacional de medicina, o si no me equivoco, creo que fue del Serum, preguntaron justamente esto, en qué momento del día se sufría la picadura y es bueno que al menos ustedes tengan un conocimiento sobre ello. Con respecto al desarrollo de este mosquito, este justamente se va a ir reproduciendo en colecciones acuáticas, pero tengan en cuenta que van a ser recipientes en donde se acumula el agua. Y estos pueden ser diversos recipientes, pueden ser bidones, baldes, maceteros, incluso llantas, y peor aún en regiones que son lluviosas. Debido al acúmulo del agua en estos recipientes puede favorecer el desarrollo de este mosquito. Aquí en nuestro país sí se había logrado establecer un control frente a Aedes aegypti. Sin embargo, a partir de 1980 reapareció el vector, principalmente en las regiones amazónicas y posteriormente su diseminación en regiones del litoral, como está viendo aquí en el mapa, con excepción de las regiones andinas, que tal vez por las condiciones ambientales es desfavorable para el desarrollo del mosquito, pero sí se pueden ver afectadas dependiendo claramente de la distribución que se puede presentar. Por ejemplo, ¿qué es lo que suele suceder en algunos países? De que hay áreas en las cuales no se han reportado casos de dengue y suele llamar mucho la atención la aparición de estos casos. ¿Debido a qué? Debido a que hay buses que utilizan las llantas que ellos no se percatan que están contaminados con los huevos de Aedes aegypti, están adheridos justamente a la superficie de las llantas, la parte interna, y una vez que llegan a una ciudad que está libre del virus, se puede presentar el desarrollo del mosquito y peor aún si están portando o no el virus. Aquí en nuestro país habíamos indicado que el aegypti va a tener una gran importancia, sin embargo, ha aparecido otra especie, se ha introducido Aedes albopictus, que principalmente se ha podido detectar en regiones amazónicas, aquellas que colindan con Colombia y Brasil. Con respecto al desarrollo, como ustedes están pudiendo visualizar, creo yo que también en algún momento ustedes habrán visto en propagandas, en televisión, en redes sociales o folletos, quién sabe, sobre medidas de prevención frente al desarrollo del mosquito. Ven aquí que es ejemplificado dónde se podría dar el desarrollo de el huevo y posteriormente de los estadios larvarios y también de la pupa, hasta que emergen los estadios adultos. Pueden ser bidones, baldes, diversos recipientes de agua. Aquí incluso también destacan a las llantas, en donde, siendo zonas lluviosas, se puede acumular el agua internamente y ahí la hembra puede depositar los huevos justamente en las paredes internas de las llantas. También botellas que se han quedado ahí en el medio ambiente, peor aún, si hay lluvia, ahí puede proliferar el desarrollo del mosquito. Por lo cual, al menos aquí en nuestro país, principalmente aquellas regiones que son eh, reportadas frecuentemente la transmisión del virus del dengue, lo recomendable es hacer la limpieza de estos recipientes una vez a la semana. Aquí ven la representación con uso de una escobilla, inclusive para poder eliminar la presencia de los huevos adheridos a las paredes de estos recipientes. Aquí en el lado derecho, justamente en el laboratorio, ¿qué es lo que hacen? Ven cómo es que se da el desarrollo del mosquito, la deposición de los huevos en las paredes, en la parte alta de la superficie del agua, y posteriormente va a emerger la larva para continuar con el desarrollo de la pupa y hasta la
formación de los estadios adultos. Y estos huevos son bastante llamativos porque justamente presentan una coloración negruzca, que al menos en las llantas puede pasar desapercibido. Con respecto al género Culex, en este caso es el mosquito que tiene una amplia distribución aquí en nuestro país. Muchas veces lo detectan en las viviendas y lo pueden confundir con Aedes, pero recuerden que Aedes presenta una coloración negruzca con manchas blanquecinas, que esas manchas blanquecinas en Aedes está asociada por la presencia de unas escamas plateadas. Pero en el caso del género Culex, la coloración es el tipo parduzca, un marrón claro. Tiene una importancia así porque al sufrir la picadura puede desencadenar reacciones alérgicas, pero en regiones amazónicas se ha vinculado por transmitir algunos agentes infecciosos, dentro de ellos parásitos. Por ejemplo, podríamos mencionar al nematodo Ukereria bancrofti, que eso al menos es transmitido en lo que es Brasil, en Venezuela y parte de Colombia. Aquí en Perú por el momento no se ha detectado, pero quién sabe en regiones amazónicas, en las tribus, aquellas áreas alejadas, puede estar ocurriendo transmisión. Y en el caso de Dirofilaria imitin, que es otro nematodo, ese parásito, por ejemplo, es propio de los animales y es transmitido justamente por el género Culex. En el perro se desarrolla su estadio adulto, pasa por el corazón, como están viendo aquí, ya el estadio adulto tal cual, pero en el ser humano este parásito no va a completar su desarrollo. Se puede ver afectado sí el hombre, pero no completa el desarrollo del parásito. Se queda bajo estadio larvario. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque sobre Gyrofilaria se considera un parásito zoonótico. Y en esta oportunidad no solo va a ser exclusivo de las regiones amazónicas, ya en veterinaria se viene reportando o se indica el hallazgo de perros infectados con este parásito y quién sabe puede estar ocurriendo aquí la transmisión en regiones justamente del litoral. Aquí en Lima ya se vienen haciendo algunos reportes en los perros. Sobre el momento en el cual se puede sufrir la picadura, principalmente va a ser en la noche, puede ser dentro o de forma peridomiciliar. Aún en el grupo de los dípteros podemos mencionar también en este caso al responsable de la transmisión de la leishmaniasis, que corresponde al género Luxomia. Hay diversas especies que han sido detectadas aquí en nuestro país, popularmente se le conoce como manta blanca, titira, y sobre en qué momento del día se puede sufrir la picadura, principalmente se da en el atardecer, casi 5 o 6 de la tarde y durante la noche. Y esto más se va a ver reportado, o las personas van a comentar sobre la picadura de este mosquito en las regiones andinas, pero también en las regiones amazónicas. Inclusive aquí en Lima también ya se ha detectado la presencia de este mosquito en lo que es Santa Eulalia. Personas que han ido a acampar se han visto afectados justamente por la picadura de este vector. Pero por suerte, al menos en esas regiones todavía no se ha detectado la presencia del Leishmania, únicamente del Luxomia, libres aún del parásito. Sobre el proceso hematofágico, en esta oportunidad únicamente es realizada por la hembra, los machos son fitófagos, y con respecto al desarrollo en laboratorio, esto no se ha podido completar, únicamente se sabe de que va a haber presencia justamente del vector en áreas que presentan una alta cantidad de materia orgánica en descomposición y más aún cercana a colecciones acuáticas para que permita justamente que se complete el ciclo de este artrópodo. Muy aparte de transmitir leishmaniasis, también puede transmitir el causante de la enfermedad de Carrión. Bartonella basiliforme es una bacteria de gran importancia aquí en nuestro país, más aún en las regiones amazónicas y también la región andina como se indica aquí. Pasando ahora a la miasis va a ser causada por el estadio larvario de las moscas. Moscas que, quién sabe ustedes hayan visto en el campo, hayan viajado al interior de nuestro país, aquellas moscas que son bastante llamativas por su coloración, una coloración azul verdoso, metálico, que es lo que suele llamar la atención con estas moscas. Podríamos distinguir lo que es la miasis obligatoria, en el cual la mosca, ¿qué es lo que hace? La mosca deposita los huevos
sobre la superficie de la piel del hospedero vertebrado y debido al cambio de temperatura del huevo lo que va a emerger es la larva y esta larva es la que se va a ir introduciendo en el tejido del hospedero causando así una miasis, pero se le denomina obligatoria porque sí o sí tiene que continuar su desarrollo en un hospedero vertebrado vivo, que puede ser justamente el ser humano. En el caso de la miasis facultativa, lo que va a suceder es lo siguiente, de que la mosca o bien deja sus huevos en materia en descomposición o lo puede dejar en hospederos, tal vez cadáveres que se encuentran en el medio ambiente, tal vez de animales, por ejemplo, o personas que presentan tejido necrosado o incluso lesiones las cuales son llamativas y las moscas depositan los huevos justamente en estas heridas para permitir la continuación de su ciclo biológico. Entonces, en el caso de la miasis obligatoria, hay algunos ejemplos que van a ser importantes, lo que es cocliomia, crisomia y lucilia, y para la miasis facultativa, los representantes de la familia Califoridae. En el último caso, indicamos lo que es la pseudomiasis y cómo es que va a suceder esto. Pueda que ustedes hayan observado en algunas regiones de nuestro país que sacrifican sea ovejas, cabras, dejan carne ahí colgada y esta suele ser llamativa para algunas moscas, dejan los huevos y posteriormente la persona va a ingerir la carne contaminada ya con las larvas justamente de la mosca. Y una vez que las ha consumido puede generar algunas alteraciones intestinales. Al menos de lo que se ha podido mencionar en casos humanos, principalmente se podría dar por la larva de la mosca doméstica, pero hay otras moscas que sí también podrían desencadenar la pseudomiasis. Aquí ustedes logran visualizar, ¿no? Lo que es una mosca de coloración metálica, qué es lo que está haciendo o qué es lo que ha hecho. Ha depositado sus huevos, unas estructuras blanquecinas en conjunto, un conglomerado sobre alimento, ¿no? Puede ser un estofado, ahí dejan las ollas abiertas, depositan los huevos, estos si son ingeridos de forma accidental por la persona, puede generar lo que es la pseudomiasis. Recording in progress. Ah, no me había dado cuenta que habían avisado eso. Espera que escriban aquí también por el WhatsApp. Cualquier cosa pueden avisar por por el chat. Aquí también se logra visualizar. Entonces, me avisan tal vez alguna pregunta o para ver lo de la grabación. Bien, con respecto a lo que es miasis, también podríamos distinguir las lesiones que podrían ser desencadenadas por la larva, sean lesiones del tipo furunculoide que es asociado con la larva de Dermatobia hominis. Aquí ustedes ven una lesión en la piel con un orificio, que justamente la presencia de este orificio permite la respiración de la larva. Por ahí va a presentar el espiráculo que va a permitir el intercambio gaseoso. Y esta larva es alargada, pero la región anterior es un poco más voluminoso, con la presencia de espinas en su superficie. Mientras que en la miasis cavitaria, ¿qué es lo que va a suceder? Ya son lesiones tal cual abiertas, puede haber una gran cantidad de larvas afectando principalmente el extremo cefálico, sea en los senos paranasales, el conducto auditivo externo. Si no hay un control y peor aún si la mosca deja una gran cantidad de huevos, puede generarse la destrucción total del cartílago, puede pasar el hueso, generar lesiones mutilantes y peor aún, arrastrando agentes infecciosos, por ejemplo las bacterias, podría desencadenar la muerte de la persona. Y esto principalmente se ha asociado a las lesiones de tipo cavitaria con las larvas de Cocliomia omnivores. De igual forma, también otra especie que es importante para nuestro país, y hay casos reportados en Santa Eulalia, en Guaral, en Arequipa también, se ha detectado la presencia de casos ocasionados por Oestrus ovis, que es una larva de mosca que principalmente afecta a las ovejas, pero de forma accidental puede llegar al ser humano. Más aún si hay crianza o las personas que se dedican a la crianza de estos animales están en contacto directo, pueden verse afectados, pero hay regiones en las cuales no se caracterizan por la crianza de las ovejas,
pero se han detectado casos y posiblemente sea porque utilizan las heces de las ovejas como fertilizante. Ahí puede haber presencia, sea de los estadios de pupa, proliferación de los adultos y posteriormente la instalación o la deposición de los huevos a nivel ocular, como se está representando aquí en la imagen. Entonces indica pacientes que presentaban fotofobia, la sensación de un cuerpo extraño. Aquí en la imagen del lado izquierdo ustedes pueden lograr observar cómo es que emerge un poco esta larva justamente para poder respirar por este orificio. Y ya una vez que se ha realizado la extracción de la larva. De preferencia se hace justamente la extracción de esta larva una vez que ha muerto porque estando viva estas larvas presentan espinas en su superficie y eso puede generar mayor dolor en la persona. Entonces, por el orificio se trata de asfixiarlas, matarlas para poder realizar posteriormente la extracción de la larva. En el caso de los triatominos, ellos van a tener una importancia por la transmisión justamente del Trypanosoma cruzi. Aquí ustedes logran visualizar el estadio adulto. Ya lo han conocido también en la primera semana de generalidades en laboratorio. Se puede diferenciar, a veces lo confunde con las cucarachas, pero se puede diferenciar por el aspecto de la cabeza, que va a presentar un aspecto alargado del tipo tubular. Y sobre el tamaño puede ir variando de 1 a 3 centímetros, dependiendo claramente de la especie. Y la importancia, como hemos indicado, ellos son hematófagos. Sin embargo, más adelante ustedes van a saber cómo es que se va a dar la transmisión de Trypanosoma cruzi, que no va a ser mediante la picadura, sino por el contacto con las heces del tratomino. En su desarrollo, ustedes logran visualizar que es una metamorfosis incompleta, pasa por estadios ninfales, adulto y posteriormente la formación de los huevos. Y en este caso, tanto los estadios ninfales como los adultos van a ser hematófagos y pueden transmitir Trypanosoma cruzi. Hay tres géneros de triatominos que van a ser muy importantes, correspondiente a Rhomnius, Triatoma y Pastrongylus. Aquí en la imagen, por ejemplo, ustedes logran visualizar cómo es que se está dando o se está llevando a cabo este proceso hematofágico. Introduce las piezas bucales de tipo alargada, va a buscar vasos sanguíneos, se alimenta, pero su abdomen se ve ahora ensanchado, justamente por la gran cantidad de sangre que ha consumido. ¿Y qué es lo que se va a generar posteriormente? Eliminación de las heces, que en este caso va a ser importante porque en las heces va a estar presente el estadio infectivo de Trypanosoma cruzi. Hablando sobre la distribución, nosotros logramos observar que hay una amplia distribución aquí en el continente americano, desde Argentina hasta la región sur de los Estados Unidos. Y en nuestro país vamos a destacar dos géneros, Triatoma, siendo la especie más importante Triatoma infestan, y en la región norte y nororiental a Pastrongylus herreri. Pero como ustedes logran observar en el mapa, también en regiones amazónicas de nuestro país hay presencia de Rhomnius ecuadoriensis. ¿Dónde podría ser detectada la presencia del vector? Puede ser dentro de la vivienda, detrás de cuadro, incluso a veces hay casas que presentan regiones o como unos huecos que permite que ahí se alberguen los triatominos, se desarrollen. Y muchas veces al momento de inspeccionar estas viviendas se ve como unas manchas en las paredes que corresponden a las deyecciones del triatomino. Eso es como una alerta o una ayuda para ver si es que hay presencia o no de triatominos. Y posteriormente también detecta la presencia de los huevecillos que tienen una coloración aperlada. Y como hemos indicado, esto puede detectarse dentro de la vivienda, pero también de forma peridomiciliar, asociado a áreas donde se crían animales. Puede ser el cerdo, ovejas, incluso aves. Las aves también son una fuente de alimento para los triatominos. Y en el caso de los triatominos silvestres, se puede detectar su presencia en la copa de los árboles. Muchas veces las personas utilizan las hojas de estos árboles para la construcción de su vivienda, pero no se percatan que están llevando o están transportando el triatomino y facilitar así el contacto con el ser humano. Con respecto a la simicosis, va a ser ocasionada por la picadura de representantes del género Cimex.
Cimes lectularius, Cimes hemipterus, que el tamaño es menor cuando comparado con los triatominos. Aquí puede ir variando de 3 a 5 milímetros. Son popularmente conocidos como el chinche de la cama. Su abdomen es voluminoso, ensanchado, segmentado y la cabeza y el tórax son diminutos. La presencia de este artrópodo puede estar en diversos muebles, incluso se ha detectado en hoteles que no cumplen las normas sanitarias, no hay una correcta fumigación y permite justamente la proliferación de este artrópodo. Pero no solamente se detectaría en muebles, también se ha detectado en buses, buses que muchas veces también no cumplen las normas y facilitan la proliferación del artrópodo. Y en esta oportunidad, al menos si hay un contacto con el ser humano, lo que se va a sufrir es la picadura. Y esta picadura puede estar asociada con lesiones papuloeritematosas que son pruriginosas y cuya intensidad puede ir variando, más aún según la carga parasitaria. Y si es una elevada carga parasitaria, podría desencadenar un cuadro de anemia en la persona. En su desarrollo, bueno, también es una metamorfosis incompleta, siendo estadios ninfales y adultos los que pueden realizar el proceso hematofágico. Es bueno mencionar que los triatominos evolutivamente son bastante cercanos con el chinche de la cama. Entonces, bajo este criterio o información, hay algunos investigadores que se ponían a pensar, ¿no? Si de repente hay posibilidad de que el chinche de la cama también pueda actuar como vector biológico de Trypanosoma cruzi. Y mediante estudios experimentales, esto sí se ha podido comprobar. Entonces, lo que han hecho es colocar en contacto directo con ratones infectados con Trypanosoma cruzi y después de un mes, 2 meses, se ha podido ver de que sí hay un desarrollo del parásito en el tubo digestivo del chinche de la cama. E incluso se ha podido visualizar el estadio infectivo de Trypanosoma cruzi en las heces de este chinche. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, esto sí es alarmante. ¿Por qué? Porque, como hemos indicado, este chinche puede ser encontrado en hoteles que no cumplen las normas, en buses. Si estos pican a personas que están portando Trypanosoma cruzi y hay presencia del parásito en la sangre, posteriormente en su tubo digestivo va a continuar el ciclo biológico y podrían permitir la diseminación del parásito. Más aún en aquellas personas que están libres justamente de Trypanosoma cruzi. Otra infestación que va a ser importante corresponde a la pediculosis, que va a ser desencadenada por diversos piojos. Creo yo que ustedes deben haber conocido al piojo que se va a encontrar justamente en la cabeza, que corresponde a Pediculus humanus, la variedad capitis, pero existe otra variedad denominada la variedad corporis. El tamaño, bueno, en este caso, para poder distinguirlo es complicado, al menos en base a la observación, porque solo es 0,5 milímetros de diferencia de tamaño, pero la distribución sí va a ser relevante para poder tal vez diferenciarlas. En el caso de capitis, por su mismo nombre, va a estar asociado ahí al cabello, mientras que la variedad corporis afecta a diversas regiones corporales, pero su desarrollo, la formación de los huevos, dónde es que se van a dejar los huevos, va a ser en las fibras de la ropa. Y en el último caso tenemos a Tirus pubis, creo yo que por el nombre ustedes ya van a deducir dónde es que se va a encontrar este piojo. Se va a detectar en el vello púbico. En su desarrollo, ellos también van a presentar una metamorfosis incompleta, siendo las ninfas como los adultos los que van a realizar la toma de la sangre. ¿Y cómo es que se va a dar la transmisión? Por el contacto directo, más aún por el contacto directo prolongado. En el caso de Tirus pubis, sí es bueno mencionar lo que es contacto sexual, pero también en personas que viven en hacinamiento, es decir, que son casas pequeñas con miembros de familia numerosos, pues el contacto constante puede favorecer la transmisión de estos ectoparásitos. Con respecto a la infestación por Pediculus humanus capitis, en esta oportunidad creo yo que ustedes deben haber escuchado en algún momento, principalmente los niños son los afectados en etapa escolar, más aún por la cercanía con otros niños que
pueda que estén infectados y favorezca la diseminación de este ectoparásito. Con respecto a la presencia de las lesiones, donde que van a ser detectadas principalmente, más aún en una elevada carga parasitaria en la región occipital, y que va a estar asociado con un intenso prurito en el cuero cabelludo y por el rascado puede desencadenar infecciones secundarias. Aquí en imagen ustedes ven una alta infestación, una gran cantidad de piojos estadios adultos y también de los huevos que son popularmente conocidos como liendres. La hembra, al depositar los huevos, secreta una sustancia pegajosa tipo cemento que permite la adherencia del huevo al cabello. Con respecto a la variedad corporis, hemos indicado que hay regiones corporales que se van a ver afectadas, ya no se va a distinguir por su presencia en la cabeza, sino en regiones corporales, sea en los brazos, lo que es las axilas y también extremidades inferiores, pero tengan en cuenta de que en esta oportunidad, donde se van a dejar los huevos, va a ser directamente en la fibra de la ropa, no va a ser en el vello corporal. ¿Qué es lo que podría causar pedículos humanos? La variedad corpórea. Lesiones maculopapulosas, como están viendo aquí en la imagen, que si es una alta infestación, podría generar el endurecimiento de la piel y la pigmentación, lo cual es denominado como melanodermia pediculosa. Principalmente, ¿por qué se desencadena esto? En un primer punto, porque el piojo va a ir eliminando su saliva y hay sustancias que generan reacción inflamatoria y también reacción alérgica y también inclusive con sus heces. En esta oportunidad, las heces iban a ser muy importantes para vehículos humanos, la variedad corporis. ¿Y por qué va a ser importante saber o conocer a vehículos humanos la variedad corporis? Porque este piojo puede actuar como vector biológico de diversas bacterias, dentro de ellas los causantes del tifus exantemático epidémico, la fiebre recurrente y también la fiebre de las trincheras. Pero tengan en cuenta que cómo es que se va a la transmisión de esta bacteria mediante el contacto con las deyecciones del piojo. Peor aún si ustedes lo aplastan, ahí fácilmente se elimina el contenido y facilita la infección por estas bacterias. Con respecto a Tirus pubis, es conocido también como ladilla. Ya ustedes, por el nombre, ustedes van a poder saber cuál va a ser el hábitat de este piojo en la zona púbica, pero en una alta infestación puede ser detectado en el pecho, en el bigote, inclusive en las pestañas, en las cejas. E incluso también se ha podido detectar su presencia a nivel de la cabeza, pero tengan en cuenta que esto va a ser en altas infestaciones. Y con relación a la transmisión, va a ser justamente mediante el contacto sexual, pero no es exclusivo del contacto sexual. Como hemos indicado, si es una situación de hacinamiento dentro de la vivienda, esto puede favorecer la transmisión de este artrópodo. Aquí en la imagen ustedes logran visualizar la presencia también de los huevos, se quedan fijos al vello púbico. Y la picadura justamente de este piojo podría desencadenar una irritación en la piel. Y como están observando, más aún si es una alta infestación, se observan lesiones rojizas, incluso también de una coloración gris azulado, principalmente a nivel del tronco, del muslo, de los brazos, lo cual es denominado como mácula cerúlea. Y en el caso de ser detectado o encontrarse a nivel de las pestañas, también podría desencadenar blefaritis. Con respecto a la pulicosis, esta va a ser causada por la infestación por las pulgas. Las pulgas, su tamaño aproximado son casi 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros, siendo la pulga de menor tamaño que afecta al ser humano, que es Tunga penetrans. Ellos son aplanados, pero aplanados lateralmente, no van a presentar alas y en su aparato bucal es del tipo succionador. Van a ser tanto la hembra como el macho hematófagos. Y con respecto al desarrollo, van a presentar una metamorfosis completa, siendo lo más importante para nosotros los estadios adultos debido a que realizan el proceso hematofágico. Hay diversas especies de importancia médica. Tenemos tenocefalides, que podríamos distinguir lo que es la pulga del perro y el gato.
la pulga del hombre, que en este caso corresponde a Pulex irritan, Xenoxila queopis, que tiene una importancia por la transmisión de la peste bubónica, y Tunga penetrans, conocida como nigua o pique aquí en nuestro país. Como hemos indicado, en el caso de las pulgas, ellos pueden causar justamente una infestación en el ser humano. No es eh, prolongado, es generalmente temporal la infestación que vamos a sufrir por este tipo de artrópodos, pero lo importante para ellos es realizar la toma de la sangre. Entonces, vamos a sufrir la picadura, se genera una lesión de tipo macular con un punto rojizo central, genera un prurito en la persona, el cual está asociado con el rascado, se forman aquí escoriaciones y también puede estar asociado con infecciones secundarias, incluso desencadenando una dermatitis alérgica. Muy aparte de sufrir la picadura de esta pulga, también debemos tomar en cuenta que ellos actúan como hospederos intermediarios de algunos cestos, dentro de ellos Dipilidum caninum, Menolepis diminuta, y también que va a actuar como vector biológico de la peste bubónica, pero en este caso principalmente se asocia con Xenoxila queopis, que es la pulga de la rata. Sin embargo, también se ha visto la participación de la pulga del hombre en la transmisión de esta bacteria. En el último caso tenemos la tungiasis, que va a ser causada por Tunga penetras. Recuerden que es una pulga y en esta oportunidad, por su mismo nombre, la pulga lo que va a hacer es penetrar la piel del hospedero. Pero no es que ambos sexos van a realizar esta penetración, únicamente la hembra es la que va a penetrar la piel. La hembra grávida lo que va a hacer es buscar mayor cantidad de sangre para permitir el desarrollo de los huevos. Solo que durante este proceso la hembra, su abdomen se va a ver ensanchado, va a adquirir un aspecto globoso. Aquí en el puntero ustedes logran visualizar una lesión del tipo nodular. Hay un punto central que corresponde al espiráculo, que es por donde está respirando la pulga, está ocurriendo el intercambio gaseoso, pero en la parte inferior ya ustedes logran visualizar la extracción de la hembra grávida. Dentro de ella hay una gran cantidad de huevos, aproximadamente 150, 200 huevos que están siendo formados y posteriormente los va a ir eliminando para poder continuar su desarrollo. Pero en este caso hay personas que se pueden ver afectadas, más aún si están descalzos. El cerdo va a tener una gran importancia porque es el hospedero habitual para este ectoparásito. Y si hacen crianza de estos animales o caminan cerca de donde se crían los cerdos, se pueden ver afectados por esta pulga. O tal vez el no usar un calzado completamente cerrado también puede favorecer la infestación. Podríamos destacar que las extremidades inferiores van a ser las más afectadas, pero también se ha detectado a nivel del muslo, las nalgas, por ejemplo. Entonces, observando una vez la penetración, se va a desencadenar una reacción inflamatoria, pero también si es que la hembra grávida no ha sido extraída, se va a ir degradando, se va a ir eliminando los componentes internos causando lesiones así oscurecidas, como ven aquí en la imagen, más aún una alta infestación, e inclusive al romperse la hembra puede liberar su contenido y generar infecciones secundarias asociadas con bacterias. Bien, chicos, al menos con ustedes podríamos concluir esta sesión, que es la que estaba pendiente. No sé si tienen alguna consulta. Recording stopped. Recuerden que al menos para este grupo de teoría, que es el grupo del día miércoles, su evaluación del caso integrador va a ser el día viernes en el horario de microbiología. Vamos a ir marcando ahí un horario para que sea más favorable también para ustedes, pero antes de que tengan su evaluación, voy a tener que hacer como un repaso para que ustedes también no se pierdan, porque al final se terminó considerando un caso de un tema, al menos en la parte de parasitología, que ustedes todavía no han conocido. Entonces haré ahí unos minutos de repaso asociados con malaria para que ustedes puedan responder adecuadamente las preguntas que se van a plantear.
¿Alguna consulta? Pueden aprovechar el momento, todo tranquilo. Bien, entonces vamos a dar unos minutos de descanso hasta las 9:30 para que los chicos del grupo del jueves se puedan acoplar a la reunión y poder iniciar la clase de tripanosomiasis y leishmaniasis. Entonces voy a dejar aquí de compartir la diapositiva y a las 9:30 iniciaríamos en este mismo enlace de la reunión la clase correspondiente para tripanosomiasis y leishmaniasis. Tripanosomatillos también son catalogados como parásitos pleomórficos. En el caso del cinetoplasto o kinetoplasto, ¿qué vendría a ser el cinetoplasto? Es una masa de ADN extranuclear justamente dentro de la mitocondria del parásito. Aquí ustedes logran visualizar lo que se está señalando en el puntero, la presencia del kinetoplasto asociado justamente con la mitocondria y cercano al cinetoplasto va a surgir el flagelo. Entonces vemos diversos estadios los cuales se pueden ir presentando dependiendo claramente de la especie. A mastigote sí se va a presentar tanto para tripanosoma como para leishmania, promastigote solo para leishmania y epimastigote y tripomastigote únicamente para tripanosoma cruzi. Y en esta oportunidad la posición del flagelo tal vez ustedes pensarían que corresponde al lado posterior del parásito, sin embargo va a estar asociado con el extremo anterior. Entonces la posición del cinetoplasto va a ser posterior tanto para el amastigote, el promastigote y epimastigote, pero va a ser anterior en el caso del tripomastigote. Ya eso lo van a poder visualizar en el laboratorio con mayor tranquilidad. Y cuando hablamos del desarrollo de este grupo de parásitos, ambos géneros se van a reproducir de forma asexual. Sin embargo, recuerden que van a presentar ciclo heteroxeno y en este caso va a haber la participación de un hospedero vertebrado y también de un hospedero invertebrado que justamente corresponde al vector biológico. En el primer caso tenemos a la tripanosomiasis. Es bueno mencionar que existen dos tipos de tripanosomiasis. Para nosotros el que va a tener relevancia es la tripanosomiasis americana, también conocida como la enfermedad de Chagas, que es transmitida por los triatominos en el continente americano, desde Argentina hasta la región sur de los Estados Unidos, mientras que en África se reporta la enfermedad del sueño, también conocida como la tripanosomiasis africana, que va a ser causada por otra especie de tripanosoma, que en este caso corresponde a Trypanosoma brucei, donde su vector biológico va a ser diferente, no son los triatominos, sino moscas hematófagas del género Glossina, popularmente conocida como la mosca tsetse. Con respecto a la tripanosomiasis americana, va a ser causada o el agente etiológico corresponde a Trypanosoma cruzi. Son diversos los casos reportados a nivel mundial, dando como mayor relevancia aquí al continente americano y también es catalogada como una enfermedad tropical desatendida, porque hace algunos años sí se estableció un buen control frente a la transmisión de este parásito. Incluso hubo una gran eliminación en diversas regiones de aquí del continente, mencionando a Colombia, en Perú y en Brasil, pero han mantenido o se han mantenido algunas áreas que son catalogadas como endémicas. Al menos cuando hablamos de territorio peruano se podría destacar justamente a Arequipa, a Moquegua, principalmente. Al hablar de Trypanosoma cruzi, tengan en cuenta que no va a ser un parásito exclusivo del ser humano. E incluso hay animales que se pueden ver afectados y que ellos van a actuar como reservorios. Más aún si son animales que son criados dentro de la vivienda. Entonces, si hay tratominos infectados en estos animales, el parásito puede mantenerse en silencio. Y si llegan personas que son libres del parásito, se pueden ver afectados. Y son diversos los animales que pueden actuar como reservorios. Se sabe que hay crianza de lo que son los cuyes. A veces las personas las crían en la misma vivienda, se puede ver que están en movimiento, en el piso. Entonces ellos pueden actuar como reservorio y uno no se da cuenta y puede ocurrir la transmisión bajo la acción justamente del teatomino infectado con el parásito. También en el perro se ha detectado la presencia
parásito en animales silvestres, lo que es el armadillo y la zarigüeya. Con relación al descubrimiento, este parásito fue descrito en 1909 justamente en Brasil, en el estado de Minas Gerais, por el doctor Carlos Chagas, por eso se denomina como la enfermedad de Chagas. Él al final de su curso de medicina terminó participando en campañas de control y prevención frente a la malaria, pero de forma accidental terminó encontrando un nuevo parásito. Le llamaba justamente la atención la presencia de unos insectos en unas viviendas que son hematófagos, que corresponden justamente a los triatominos, y durante su evaluación terminó detectando la presencia del estadio infectivo en las heces de estos triatominos. Y a la vez, con el pasar de 2 años, terminó encontrando algunos casos que justamente el primer caso corresponde a una niña de 2 años, la cual presentaba edema bipalpebral y también asociado con hepatomegalia. Y al detectar o hacer una evaluación de la sangre de la niña, se terminaron encontrando los tripomastigotes sanguíneos. Y de forma experimental logró vincular justamente lo que es el estadio infectivo detectado en las heces del triatomino con la presencia del parásito en la sangre, en este caso humano. Sin embargo, hemos mencionado que el descubrimiento fue en el año de 1909, pero la presencia del parásito se reporta incluso años anteriores, incluso miles de años anteriores. Se ha detectado la presencia del parásito en momias de diversos países, lo que es Brasil, también en Perú y en Chile. Y aquí en nuestro territorio el primer caso fue detectado en el año de 1919 por el doctor Edmundo Escomel, en un caso correspondiente a Madre de Dios, que al menos indicaba también haber viajado a otras regiones donde puede haber entrado en contacto con el vector infectado con el parásito. Ya con el pasar de los años se fue determinando las principales manifestaciones, aquellas asociadas con la tripanosomiasis, y posteriormente, en lo que es 1960, se logró establecer medidas de prevención, disminuyendo así la presencia del vector en diversas regiones del continente americano. Con respecto al desarrollo de este parásito, nosotros podríamos resaltar los siguientes: el tripomastigote, epimastigote y amastigote. De estos, el amastigote va a ser el de menor tamaño, son casi 2 micras, y al menos para Trypanosoma cruzi ingresa a las células, son intracelulares, pero lo que va a diferenciarlo en el caso de la mastigote, se va a ir multiplicando claramente y va a formar o va a dar formación a lo que es los nidos. Esta estructura aquí que ven en la parte inferior de donde dice mastigote, cada una de estas unidades corresponde a un amastigote y forman un conglomerado conocido como el nido de amastigote, principalmente en tejido muscular. En el tipo mastigote, este puede ser detectado en las deyecciones del vector, que se le va a catalogar como tripo mastigote metacíclico, y también puede ser detectado en sangre en pacientes que se encuentran en fase aguda de tripanosomiasis o en una fase indeterminada. Ya en la fase crónica baja bastante el nivel de la carga parasitaria en la sangre. Con respecto al epimastigote, este estadio va a tener un desarrollo a nivel del tubo digestivo del vector. En el ser humano no se ha detectado, pero va a ser la forma de multiplicación justamente en ese tipo de hospedero. Con el desarrollo hemos indicado que este parásito va a presentar un ciclo heteroxeno. Hay un hospedero vertebrado que puede ser de forma accidental el ser humano y un hospedero invertebrado correspondiente a los triatominos. El estadio infectivo es denominado como el tripomastigote metacíclico porque su flagelo es de mayor tamaño. Incluso el tener un mayor tamaño permite una mayor movilización del estadio, más aún en contacto con lesiones que puede presentar el ser humano, favoreciendo así su interacción con diversas células, principalmente los macrófagos. Observando esta imagen, ustedes ven aquí en el lado izquierdo una persona que está durmiendo, pero en su rostro, ¿qué hay? Hay un triatomino. Entonces va a ir haciendo la toma de la sangre y como ven aquí en la parte intermedia, ¿qué es lo que sucede con su abdomen? Su abdomen se va a ir ensanchando, adquiriendo un aspecto globoso. Pero una vez que ya su abdomen se ha ensanchado, adquirió ese aspecto globoso,
la reacción del triatomino va a ser defecada al momento. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a dar la transmisión de este parásito? ¿Qué se les viene a la mente en base a lo que están observando? ¿Creen ustedes que va a ser por la picadura? En base a lo que ustedes están observando, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo creen ustedes que va a ingresar el parásito? Por las heces del acá, parásito va a ingresar. Ujú. En el caso, sí o sí tiene que darse la picadura. Mediante la picadura, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a formar una lesión y esa lesión va a ser la puerta de entrada para el parásito. Pero tengan en cuenta que el parásito no está ingresando por la picadura que realice el tratomino, sino de que el estadio infectivo se va a encontrar en las heces que está eliminando el vector. Entonces, la persona aquí está durmiendo en el lado izquierdo y por sufrir la picadura, su reacción al despertarse va a ser tratar de botar al insecto, ¿no? Y rascarse tal vez el área afectada. Entonces, durante el rascado o mediante el rascado, va a ir arrastrando las heces que posteriormente van a entrar en contacto en el punto donde el triatomino ha realizado la picadura. Y eso va a permitir el ingreso del parásito. Ya si también la persona presenta heridas o lesiones que también van a favorecer el ingreso del parásito, pero en este caso principal es el triatomino pico, la persona, su reacción va a ser rascarse y al rascarse va a arrastrar las heces al punto donde se ha realizado la picadura por el triatomino, permitiendo así el ingreso de Trypanosoma cruzi. Entonces, en las heces es donde va a estar el estadio infectivo, pero también se ha podido detectar en la orina del vector. Pero principalmente para nosotros va a ser justamente la presencia de las heces porque el parásito se está desarrollando a nivel del tubo digestivo del triatomino. Una vez que hemos indicado cómo es que está ingresando, y hemos mencionado que va a ser eliminado el estadio infectivo a través de las heces, posteriormente va a ingresar por la lesión donde se ha realizado la picadura. Y una vez que ha ingresado, el parásito va a interactuar con diversas células, y células en este caso principalmente del sistema fagocítico mononuclear. Vamos a destacar en esta ocasión a los macrófagos. Entonces aquí se ha colocado unas imágenes, una secuencia de imágenes, siendo la imagen A que ya se está dando la interacción justamente del tripomastigote metacíclico con el macrófago. Posteriormente el parásito va a ser englobado, se va a formar un fagosoma, va posteriormente a interactuar con lisosoma, formando ahora el fagolisosoma, pero lo que va a suceder es que el parásito va a escapar de la acción del fagolisosoma. Y una vez que ha escapado el tripomastigote no se va a quedar bajo ese estadio, se va a transformar en el amastigote. Y este amastigote va a ser la forma de multiplicación en el hospedero vertebrado, es decir, en el ser humano. Ustedes aquí en la imagen G logran observar que ya hay una gran cantidad de amastigotes, unas estructuras esféricas pequeñas. Pero para que salga de la célula, el parásito no lo va a hacer bajo la forma de amastigote, sino de que se va a transformar en tripomastigote y bajo el movimiento brusco de su flagelo va a generar la ruptura de la célula, permitiendo así la liberación del tripomastigote, pudiendo llegar ahora sí al torrente sanguíneo, en donde se le va a denominar ahora como tripomastigote sanguíneo. Una vez que llegó al torrente sanguíneo, ¿qué es lo que va a suceder? Puede llegar a diversos tejidos, principalmente a nivel muscular, liso, estriado, puede llegar al corazón y también en la parte, las células nerviosas se pueden ver afectadas, pero a una menor frecuencia. Pero recuerden que en esta oportunidad en el ser humano la forma de multiplicación corresponde al estadio de amastigote. Ya una vez que ha ocurrido la infección en la persona, el parásito se puede detectar en la sangre y esta sangre puede servir de alimento para los triatominos, más aún de triatominos que son libres del parásito. Entonces, una vez que ha hecho la toma de la sangre en su tubo digestivo, continúa el desarrollo
el tripomastigote sanguíneo pasa en una forma intermediaria denominada esferomastigote, pero aquí el estadio más importante en el triatomino va a ser el epimastigote, que va a ser la forma de multiplicación en el vector en la parte del intestino medio posterior. Pero justamente en el intestino posterior, el epimastigote no va a salir bajo ese estadio, sino que se va a transformar ahora en el tripomastigote, solo que va a pasar por un ciclo diferenciado de metaciclogénesis, pasando ahora a ser el tripomastigote metacíclico, que va a ser el estadio infectivo y el cual se va a detectar en las heces del vector. Recuerden que aquí hay una secuencia de desarrollo a nivel del tubo digestivo, siendo el más importante para nosotros el que se va a encontrar en las heces, que corresponde al tripomastigote metacíclico. Sobre el mecanismo de transmisión, ha sido representado la importancia de los terataminos. Entonces, la transmisión vectorial va a ser la más importante cuando hablamos de Trypanosoma cruzi, pero tengan en cuenta que no es la única forma por la cual el ser humano se puede ver afectado por este parásito. Puede ser también transmisión mediante transfusión sanguínea. Incluso en los últimos años se viene detectando sangre contaminada con el parásito. Se hacen ahora hoy en día unos tamizajes, principalmente en regiones amazónicas. También en trasplantes, porque en estos órganos puede haber presencia de nidos de amastigote y en la persona que ha recibido el órgano, bajo el debilitamiento de su respuesta inmune, puede ocurrir una reactivación del parásito, permitiendo así un caso de tripanosomiasis aguda. Accidentes de laboratorio de igual forma. Más adelante, quién sabe ustedes vean con mayor detenimiento, quién sabe aquellos que se vayan a especializar en infectología, que en Instituto de Medicina Tropical se mantiene o se crían triatominos justamente para poder ver factores de virulencia o la patogenia del parásito, porque esto puede ir variar según el genotipo, pero lo que sucede es que en los laboratorios se pueden mantener triatominos infectados y se puede sufrir accidentes justamente con el contacto con estos triatominos, más aún tomando en cuenta que el estadio infectivo está en las heces. Y también lo otro, accidentes con jeringas. Esto, por ejemplo, le sucedió a una compañera que estaba trabajando su tesis con Trypanosoma cruzi. Se pinchó con una aguja contaminada, pero por suerte al menos pudo reaccionar a tiempo y ir al Instituto Nacional de Salud para que le puedan dar el tratamiento. De igual forma, también hay transmisión oral por el consumo de alimentos contaminados. Puede ser incluso durante la lactancia, puede haber transmisión del tripomastigote o también alimentos que se encuentran contaminados con las deyecciones del triatomino. Más aún también lo que se menciona es frutas que pueden estar contaminadas con las heces. A veces los triatominos forman sus nidos en las copas de los árboles y las frutas se pueden ver contaminadas con las deyecciones. Y también destacamos aquí la transmisión congénita. Con respecto a la transmisión oral, sí es bueno hacer una reserva o mencionar algo que va a ser muy importante en los últimos años, y es lo siguiente, que se viene vinculando lo que es la transmisión oral, principalmente asociado con brotes de tripanosomiasis aguda, destacando aquellas regiones amazónicas. Se ha detectado en diversos países, lo que es Bolivia, en Venezuela, también en Brasil. Por ejemplo, aquí se reporta mediante un artículo científico en donde se detectaron 3 casos de tripanosomiasis en fase aguda, que mediante inspecciones epidemiológicas, la idea es la siguiente, de que si bien detectan un caso, eh, lo que tienen que hacer, al menos por parte del sector salud, es inspeccionar estas viviendas para ver si hay presencia del vector y si están contaminados, y así evitar que haya una mayor diseminación o mayor número de casos. Por lo cual hicieron inspecciones dentro de las viviendas, no detectaron el vector, entonces se colocaron la interrogante, ¿no? De qué forma pueden haber adquirido la tripanosomiasis. Y la única información que tenían es que ellos habían consumido recientemente azaí, que es una fruta que es bastante consumida en lo que es Brasil, en diversas regiones. Aquí en nuestro país también la consumen, principalmente en las regiones amazónicas. También he visto aquí en Lima ya que hay una moda, hay que algunos lugares donde se está vendiendo lo que es el azaí, el cual puede estar contaminado con el tripomastigote metacíclico. Inclusive estos inspectores lo que hicieron es evaluar el azaí
Después de realizar unas centrifugaciones, detectaron la presencia, como aquí se indica en la imagen, del tripomastigote, del estadio infectivo del parásito. Aquí en nuestro país, por el momento, no se ha detectado brotes o no se ha confirmado brotes de tripanosomiasis aguda bajo este mecanismo de transmisión. Sin embargo, sí se está colocando como una alerta, porque principalmente en regiones amazónicas se han presentado algunos brotes asociados a tripanosomiasis aguda, en los cuales se inspeccionaron estas viviendas, pero se encontraron triatominos que estaban libres del parásito o de repente en regiones ya más distantes, tipo silvestres o mayor vegetación. Entonces, bajo ese tipo de estudios no detectaron la presencia de triatominos infectados con Trypanosoma cruzi. Entonces, la única posibilidad de que estos casos se hayan dado o estos brotes se hayan presentado sea mediante la transmisión oral, principalmente vinculada con la ingesta de alimentos contaminados, más aún con bebidas como lo que es el jugo de caña de azúcar, el chapo, de lo que es el plátano o el aguaje, que son bebidas fermentadas, las cuales se quedan expuestas al medio ambiente, pueden verse contaminadas por triatominos, puede caer quién sabe en triatomino y posteriormente contaminar estas bebidas. En el caso de la infección, nosotros podríamos distinguir lo que es la fase aguda y también la fase crónica. En la fase aguda va a haber un término, al menos cuando hablamos de tripanosomiasis, va a haber un término muy importante que corresponde a la parasitemia. Esto quiere decir la presencia del parásito en la sangre. Como ustedes están observando, hay una curva que se ha formado en la fase aguda que corresponde a la carga parasitaria alta justamente en esta fase de la infección. El tripomastigote puede ser detectable en la sangre, pero posteriormente, una vez que llega a la sangre, se puede distribuir en diversos órganos, principalmente a nivel muscular y en menor frecuencia a nivel del sistema nervioso. Es como una medida de escape frente a la respuesta inmune por parte de los hospedero. Y se van a ir formando en esta ocasión nidos de mastigotes, los cuales se pueden reactivar ya en la fase crónica, después de 20, 30 años inclusive. Entonces se formó este pico, esta parasitemia elevada, pero bajo la acción de la respuesta inmune, la presencia del tripomastigote se va a ver disminuida y en la fase crónica puede ser detectable, al menos en los primeros años de la fase crónica, pero con el pasar de los años, el parásito ya no puede ser observable mediante lo que es el frotis sanguíneo o gota gruesa, debido a que hay un mayor control en base a la respuesta inmune por parte del hospedero. Sin embargo, como hemos indicado, este parásito se ha quedado escondido en los tejidos, formando los nidos, y posteriormente se puede presentar una reactivación, desencadenando una reacción inflamatoria e incluso asociada ya con formas cardíacas o digestivas de la tripanosomiasis. En el caso de la fase aguda, se va a presentar después de casi 6 o 8 semanas del contacto con el estadio infectivo, pero tengan en cuenta de que esto va a ir variando. Pueden presentarse casos asintomáticos. De los sintomáticos es en un menor porcentaje, principalmente asociado en la población infantil, incluso pudiendo ocasionar la muerte de los niños mediante una meningoencefalitis o una miocarditis aguda difusa. Pero observando aquí las imágenes, tenemos dos imágenes que sí van a ser importantes, ¿no? Del lado izquierdo vemos una lesión que es denominada como el chagoma de inoculación, que justamente ha sido la puerta de entrada del parásito. Ocurrió la picadura, la persona se rascó y durante el rascado se dio el contacto del tripomastigote con la lesión ocasionada durante la picadura. Y esta lesión se puede presentar en la fase aguda de la tripanosomiasis. Lo otro también es la parte intermedia, que es lo que va a suceder. La persona estuvo durmiendo, su reacción al sentir algo extraño sobre su piel es rascarse, tal vez sobarse los ojos, quién sabe durante esa acción qué es lo que va a permitir el contacto de las heces con la conjuntiva. Entonces eso va a favorecer una lesión que va a ser muy importante cuando hablamos de la tripanosomiasis, conocida como el signo de Romaña
o también catalogado como edema bipalpebral unilateral. Otras manifestaciones que pueden estar asociadas en la fase aguda vendría a ser la presencia de fiebre, hepatomegalia, principalmente en los niños, hepatoesplenomegalia y también a veces asociada con insuficiencia cardíaca. Sobre el daño neurológico, en este caso es bastante raro que se presente, pero si se da la ocasión, esto principalmente va a suceder en los niños o en aquellos pacientes adultos que presentan un problema a nivel de la respuesta inmune. Se ve debilitada, principalmente en pacientes inmunocomprometidos. En la fase crónica asintomática, esto va iniciando en la octava hasta la 10ª semana. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas van a presentar en un proceso bastante largo de tipo asintomático, el cual puede ir variando de 10 a 20 años o incluso se puede presentar por el resto de su vida. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que va a suceder? Se puede detectar si la presencia del parásito en la sangre, justamente mediante los exámenes parasitológicos o también mediante las pruebas inmunológicas. El daño a nivel cardíaco, en este caso, no es generalmente reportado, pero ya se va a ir presentando algunas alteraciones en base a la reactivación de los nidos de amastigote, por lo cual se podría presentar con el decorrer de los años una miocarditis discreta, pero a pesar de ello que se mantiene así en silencio, sí se podrían desencadenar algunas muertes asociadas a la fase crónica asintomática. En el caso de la fase crónica sintomática, generalmente se va a presentar en el 30% de los casos y tengan en cuenta que en esta fase de infección la parasitemia se va a ver disminuida, incluso no va a ser detectable mediante los exámenes parasitológicos de la sangre. ¿Y cómo es que se va a desencadenar la fase crónica sintomática? En este caso hay una reactivación justamente de los nidos de amastigote y los cuales van a desencadenar una reacción inflamatoria. En el caso de la cardiopatía chagásica, se ve con un tamaño normal al inicio, pero posteriormente se va a presentar una insuficiencia cardíaca, hay un aumento del volumen del corazón, como están observando aquí en la imagen. Asimismo, dependiendo claramente del genotipo del parásito, esto puede estar asociado con alteraciones a nivel del tubo digestivo, causando ya las formas digestivas de la tripanosomiasis. Ocurriendo esa reactivación de los nidos diamastigotes, puede estar asociado con un megaesófago, que hay una dificultad al momento de consumir los alimentos, lo cual es catalogado como disfagia, o constipación asociado en este caso con un menor número de evacuaciones. Y tengan en cuenta de que las megaformaciones ya van a ser irreversibles. Para la tripanosomiasis congénita, esto se va a presentar durante la gestación. Incluso la madre puede estar en un estado asintomático, pero el mayor daño se va a presentar en el feto, pudiendo causar abortos, partos prematuros y también la muerte. Y el parásito en esta oportunidad se va a ir multiplicando en la placenta, presentando alteraciones, aumento de volumen o presentando una coloración pálida. Para los pacientes inmunocomprometidos sí va a ser muy importante porque hemos indicado que se puede presentar daño neurológico, entonces hay una reactivación justamente de los nidos de mastigotes, pero tengan en cuenta que son diversos pacientes, no solo aquellos que tienen infección por el VIH. Puede ser pacientes con leucemia o el uso de inmunosupresores, causando una encefalitis y también la presencia de lesiones necróticas hemorrágicas, las cuales pueden ser detectables mediante estudio de imágenes. Sobre las formas, sea forma cardíaca, digestiva, esto va a ir variando según el genotipo del parásito. Y al menos aquí en nuestro país se han detectado tres genotipos. El genotipo 1, que va a ser importante en la transmisión intradomiciliar, mientras que el genotipo 2 y 4 se ha detectado en la región norte y nororiental de nuestro país.
Como ustedes visualizan aquí en el mapa, ¿qué es lo que se está presentando? Que en la región sur, ¿cuál va a ser el vector que va a tener una importancia en la transmisión del parásito? Va a ser Triatoma infesta, destacando Arequipa, también Ica, en Moquegua y en Tacna. Y en la región norte vamos a mencionar la presencia de Pastrongyllus, pero también podríamos agregar en esta oportunidad al género Rhombius, principalmente asociado con la especie de Rhombius ecuadoriensis. Sobre el número de casos, aquí podríamos observar, ¿no? De que hace algunos años, lo que es 2006, 2009, sí se presentaron picos elevados, pero con el pasar de los años esto ha ido teniendo un mayor control. Sin embargo, también es bueno destacar lo siguiente, de que la presencia de este parásito en regiones amazónicas ha ido aumentando en los últimos años y como hemos indicado, también se ha venido detectando sangre contaminada con este parásito. Sobre la transmisión, esto puede ocurrir dentro de la vivienda. Aquí ustedes ven el tipo de casa, por ejemplo, la región sur, ¿no? Más aún en las regiones andinas, lo que hacen uso del adobe para la construcción de las viviendas. Este tipo de paredes generan unas grietas, las cuales pueden ser favorables para el desarrollo de los triatominos e incluso también la crianza de animales. Estos animales, la sangre de estos animales pueden ser una fuente de alimento también para los triatominos. Y en las regiones amazónicas, ¿qué es lo que va a suceder? Los tratominos tienen una actividad principalmente de tipo silvestre. Sus nidos pueden estar asociados a las copas de los árboles, que muchas veces las hojas de estos árboles pueden ser utilizadas para la construcción de las viviendas, como se está representando aquí en la imagen. Y eso va a favorecer el contacto del ser humano con el tratomino. Y el otro punto, bueno, también la presencia de estos tratominos en los árboles, posteriormente la recolección de las frutas. Estas frutas pueden estar contaminadas con las deyecciones y en ellas es encontrar el estadio infectivo del parásito, permitiendo así la transmisión oral de la tripanosomiasis. Hablando ya lo que es el diagnóstico, lo importante es que si hablamos de la tripanosomiasis, deberíamos distinguir según la fase o el curso de la infección. Entonces, para la fase aguda, ustedes podrían considerar los siguientes métodos. El examen fresco de la sangre, ahí ustedes van a ver al tripomastigote sanguíneo en movimiento, pero también se pueden utilizar coloraciones mediante lo que es el frotis sanguíneo, la gota gruesa y posteriormente colorearlo con el Yensa. Al menos con lo que es el frotis sanguíneo, la gota gruesa, podríamos pinchar con una lanceta el dedo de la persona, hacer una extensión en la lámina portaobjetos y posteriormente colorearlo y observarlo en el microscopio. Pero comparando lo que es el frotis y la gota gruesa, en el caso de la gota gruesa, al utilizar un mayor volumen de sangre, se puede tener una mayor probabilidad de encontrar al parásito. Otras alternativas podría ser el uso de cultivo de sangre, de biopsia, incluso método de concentración, como es el método de Stroke, que tal vez la parasitemia ya se encuentra disminuida y mediante este tipo de método podríamos aumentar el hallazgo, la probabilidad del hallazgo del tripomastigote. Sobre el seno diagnóstico, esto va a involucrar el uso de triatomítonos, lo cual es arriesgado en la parte laboratorial, pero hace algunos años aquí en nuestro país era bastante utilizado. Por el momento, algunos países aún lo mantienen, principalmente lo que es México. Y las pruebas inmunológicas también van a ser útiles, al menos después de 21 días ya es posible detectar la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente, sea mediante el uso de la prueba de ELISA, inmunofluorescencia indirecta o también el Western blot que ha sido desarrollado en los últimos años. Y el caso del PCR, bueno, extremo, pero podría ayudar bastante en el diagnóstico. Algo que estaba olvidando es que en el uso de los cultivos, por ejemplo, se toma la muestra de sangre del paciente. Esto puede ser colocado en un medio de cultivo de sangre bifásico, pero en el producto del cultivo, después de pasado 15, 21 días, lo que se va a observar en el medio de cultivo es el estadio de epimastigote.
Con respecto al seno diagnóstico, esto ha sido mencionado en la fase aguda y en esta oportunidad, ¿qué es lo que se va a realizar? Ustedes observan aquí en la imagen una cajita de madera que tiene una malla, hay una liga que permite justamente que se asegure esa malla. ¿Y qué es lo que se va a encontrar dentro de esta caja? Va a haber presencia de triatominos, de estadios linfales de triatomino. Pero tengan en cuenta que dentro de esta cajita lo que se van a colocar son ejemplares de triatominos libres del parásito, están limpios de Trypanosoma cruzi. Y como están observando aquí en la imagen también, lo que se está haciendo es colocar esa cajita en contacto con la piel de una persona que se sospecha que tiene tripanosomiasis. Entonces, ¿cuál es el objetivo del seno diagnóstico? Es que si esta persona tiene el parásito en la sangre, el triatomino va a consumirlo y el tripomastigote va a continuar su desarrollo justamente en el triatomino y posteriormente, ya hablando después de 35 días, 45 días, lo que va a suceder es que se puede detectar al tripomastigote en las heces del triatomino. Como hemos indicado, esto aquí en nuestro país sí se utilizaba hace algunos años. Yo incluso llegué a ver en algunos centros de salud que, principalmente los que son institutos nacionales de salud, lo que es medicina tropical, de igual forma, se criaban los triatominos, estando libres del parásito claramente, y después se les colocaba en contacto con personas que posiblemente tenían tripanosomiasis para poder ver el desarrollo del parásito a nivel del tubo digestivo y detectar el estadio infectivo en las heces. Pero es bastante arriesgado mantenerlo en laboratorios, se pueden escapar, quién sabe. Es bastante raro que hoy en día se venga utilizando, pero al menos en lo que es México sí aún se mantiene el uso de lo que es el senodiagnóstico. Y al menos para la fase aguda sí tiene una importancia. ¿Por qué? Porque hay una parasitemia alta y esto quiere decir de que al momento que el tratomino hace el consumo de la sangre, hay una mayor probabilidad que continúe su ciclo biológico en los estadios linfales libres del parásito. En comparación de la fase aguda, donde la parasitemia se va a ver disminuida. Entonces, la sensibilidad del seno diagnóstico es mayor en la fase aguda cuando comparada con la fase crónica de la tripanosomiasis. También hemos indicado que en esta fase, justamente en la fase crónica, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una menor cantidad del parásito en sangre. Esto quiere decir que no va a ser fácil la detección mediante la observación de microscopio de lo que es un frotis sanguíneo o gota gruesa. El PCR podría aumentar esa sensibilidad de hallazgo del parásito, pero lo más importante va a ser el uso de las pruebas inmunológicas. Las pruebas que hemos indicado, sea inmunofluorescencia indirecta, ELISA o Western blot. Con respecto al tratamiento, hemos mencionado que hay un estadio que se va a detectar en sangre, mientras que el amastigote se va a mantener en los tejidos, tejido muscular, puede estar a nivel nervioso, como hemos indicado, pero bajo el tratamiento, muchas veces la presencia de estos nidos de amastigote va a dificultar la cura del paciente, porque la mayoría de los medicamentos que se tienen disponibles frente al Trypanosoma cruzi van a actuar frente al estadio de tripomastigote sanguíneo. Por ejemplo, tenemos el nifurtimox que actúa contra el tripomastigote sanguíneo y parcialmente va a atacar a los nidos de mastigote. Y el benznidazol apenas tiene un efecto directo frente a los tripomastigotes sanguíneos. Bien, ahora vamos a pasar a la leishmaniasis. En esta oportunidad va a ser causada por las especies del género Leishmania. También es catalogada como una zoonosis. Hay diversos animales, principalmente animales silvestres, que van a actuar como reservorio de este parásito. Y con respecto a la transmisión, también se va a dar mediante la participación de un vector biológico, pudiendo ser del género Luxomia en el continente americano y Phlebotomus en el continente europeo. Asimismo, se han podido detectar casos en diversos países, pero esto
también ha sido representado, al menos las lesiones asociadas con leishmaniosis han sido representadas mediante huacos, ¿no? Como están viendo aquí, huacos retratos en los cuales se ve daño a nivel de la nariz, lo que corresponde a la leishmaniosis mucocutánea. Pero hablando de la leishmaniosis, nosotros podríamos distinguir dos tipos, principalmente aquí en el continente americano, lo que es la leishmaniosis tegumentar americana y la leishmaniosis visceral. Para nuestro país, lo importante va a ser la leishmaniosis tegumentar, sea la forma clínica de leishmaniosis cutánea, cutánea difusa o mucocutánea. Mientras que la forma visceral, aquí en el Perú por el momento no se han descrito, no hay transmisión. Cuando hablamos del continente americano, la transmisión principalmente se da en Brasil. Este tipo de manifestación clínica también es conocida como calazar. Es transmitido también por luxomia, pero está asociada con una única especie de luxomia que corresponde a Luxomia longipalpus. Incluso a la especie que es causante de la leishmaniosis visceral, en este caso corresponde a Leishmania infantum, es una sola. Y sobre el reservorio, en este caso va a tener una gran participación el perro. El perro va a actuar justamente como un reservorio de esta especie de Leishmania y más aún por el contacto con el ser humano y tomando en cuenta la presencia del vector, puede favorecer la transmisión a la población humana. Pero por suerte, al menos para nosotros, ese tipo de leishmaniosis no ha sido reportado. En esta tabla se logra representar aquellas especies que sí han sido registradas en nuestro país, sea la Leishmaniosis brasiliensis, guyanensis, panamensis, chagui, cada una de ellas vinculadas con un tipo de leishmaniosis, sea leishmaniosis cutánea, cutánea difusa, mucocutánea. En su desarrollo, el parásito, ¿qué estadios va a presentar? Va a presentar el estadio de amastigote. Recuerden que el amastigote es bien pequeñito, casi de 2 a 5 micras. Vemos la presencia del kinetoplasto. A veces por el mismo nombre vamos a pensar o va a venir a la mente de que este tipo de estadio no va a presentar un flagelo, sí lo presenta solo que está interiorizado, pero solo es visible mediante lo que es mediante la observación de microscopía electrónica. ¿Y qué es lo que va a suceder con el amastigote? Él va a encontrarse en el citoplasma de los macrófagos, incluso también va a ser el estadio que va a infectar otro tipo de células, destacando claramente a los macrófagos en este caso. Con respecto al promastigote, ya tiene un aspecto más alargado, tipo fusiforme, vemos la emisión del flagelo y también la presencia del kinetoplasto que es anterior. En su desarrollo es bueno tomar en cuenta cuál va a ser el estadio infectivo para el ser humano, que inclusive va a ser el estadio que va a inocular el vector. Entonces, en este caso, el estadio infectivo corresponde al promastigote metacíclico, siendo transmitido únicamente por la hembra del género Luxomia. El macho exclusivamente es fitófago. Entonces, la hembra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regurgitar al promastigote metacíclico. A regurgitarlo se va a formar o va a ir eliminando mediante una masa gelatinosa en donde va a estar presente el promastigote, pero tengan en cuenta que el Luxomia presenta piezas bucales cortas y rígidas, entonces no hay un contacto directo con los vasos sanguíneos. Al momento de regurgitar y hacer la picadura, como hay una lesión que se ha generado durante la picadura, se va a establecer el contacto de el promastigote con células dentro de ellas, el macrófago que justamente va a ir englobando al promastigote. Aquí en la imagen ustedes logran ver ya el contacto del promastigote con el macrófago. Ha sido englobado, se formó un fagosoma. Posteriormente van a ir reclutándose los lisosomas, pero el promastigote también va a escapar de la acción del fagolisosoma. Entonces, una vez que ha ingresado al macrófago, el parásito no se va a quedar bajo el estadio de promastigote, sino que va a pasar ahora al estadio de amastigote. Y el amastigote va a ser la forma de multiplicación en el ser humano. Pero en este caso, el parásito se va a mantener bajo estadio de amastigote. Tengan en cuenta que al menos para este parásito no hay una necesidad que entre en contacto o ingrese al torrente sanguíneo para tener una mayor diseminación. Va a ir infectando por el contacto con otras células mediante la acción del mastigote justamente.
Para que se dé la continuidad del ciclo biológico, hay necesidad de que lleguen flebotominos libres del parásito, ellos hagan la toma de la sangre, pero recuerden que durante la toma de la sangre ellos también pueden consumir macrófagos conteniendo el amastigote del parásito. Ya en el tubo digestivo hay un desarrollo del parásito en promastigote a nivel del intestino, pero ellos no van a ser eliminados a través de las heces del vector, sino de que ellos van a subir el tubo digestivo, van a generar un taponamiento del tubo digestivo y lo que va a hacer la hembra es regurgitar el promastigote, permitiendo así el contacto con los macrófagos y su posterior desarrollo en nosotros. En el caso del vector ya hemos indicado de que es conocido como manta blanca, titira, que la picadura se va a sufrir durante el atardecer y la noche, principalmente en las regiones andinas y también las regiones amazónicas. Y aquí hay una representación, ¿no? De dónde puede ser detectado la hembra justamente de este vector. En árboles que tienen unas partes huecas, ahí puede haber presencia justamente de Luxomia. Aquí ya hay estadios o ejemplares que han sido recolectados mediante actividades o trabajos exploratorios de la parte epidemiológica. Hemos indicado que para la leishmaniosis vamos a tener lo que es la leishmaniosis cutánea, que es popularmente conocida como la UTA, y en este caso, o en este tipo de leishmaniosis, lo que se van a presentar es formación de úlceras en la piel. Ustedes observan aquí que estas úlceras son redondeadas, con un borde elevado, son bastante llamativas, pueden ser únicas o múltiples, una cercana a la otra vez formar lesiones satélites, eso quiere decir bastante cercanas a la inicial, pudiendo evolucionar en tipo de lesiones de tipo verrucosas. Asimismo, también este tipo de leishmaniosis puede presentar una forma diseminada, más aún en pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido. Por ejemplo, lo usual es que la picadura se sufra en regiones claramente expuestas para el vector, pero en pacientes VIH o tal vez por otro problema que haya un debilitamiento de la respuesta inmune, hay una diseminación de este tipo de lesiones que pueden ser detectadas inclusive en el rostro y en mayor número. ¿Cómo es que se va a dar la evolución de la lesión? Pues hemos indicado que los macrófagos van a actuar frente al parásito, pero al final este tipo de células terminan siendo el blanco también para el desarrollo del Leishmania. Y aquí en la imagen se logra visualizar cómo es que se va a dar la evolución de la lesión. Al inicio, ¿qué es lo que observamos? Una elevación de la piel, hay un mayor número de amastigotes que justamente se han ido formando dentro de los macrófagos y la lesión va a tener un aspecto nodular o de pápula. Y esto puede aparecer después de 15 o 20 días de haber sufrido la picadura por el vector. Posteriormente se va a ir presentando la ulceración y hay una fase, eh, se va a ir dando la formación de la úlcera y tengan en cuenta de que el borde ya se va a ir presentando elevado aquí en la lesión. Pero tengan en cuenta también de que el número de amastigotes va a ser numeroso al inicio de la formación de este tipo de úlcera. Posteriormente, la úlcera va a ir aumentando de tamaño, borde elevado, y como hemos indicado, puede haber formación de úlceras satélites, lesiones satélites cercanas a la inicial, pero el número del parásito va a ir disminuyendo conforme evoluciona la lesión, hasta que se presente la cicatrización, en donde ya no se puede detectar la presencia del parásito. Inclusive hay personas que pueden presentar una cura espontánea, principalmente después de 6 meses o hasta 2 años inclusive. Pero a nivel de la oreja sí se ve una lesión bastante, de acción bastante rápida inclusive, de que puede generar la destrucción del cartílago. Con respecto a la leishmaniosis cutánea difusa, en esta oportunidad, ¿qué es lo que va a suceder? Al inicio se presenta una lesión del tipo nodular y hay una gran cantidad de amastigotes, pero en pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido, debido a este tipo de respuesta debilitada,
lo que va a suceder es que las lesiones se van a mantener bajo el aspecto nodular. No, nunca van a presentar lesiones ulcerativas. Y en este tipo de lesiones nodulares hay una gran cantidad de amastigote. ¿Cuáles son las regiones corporales que principalmente pueden ser afectadas? Principalmente las extremidades, aquí también la parte dorsal. Pero recuerden que este tipo de leishmaniosis solo se presenta en personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Y con respecto al curso de la infección, es prolongado, es crónico. Aquí, cuando hablamos de la leishmaniosis cutánea difusa, hay tres especies que sí van a ser importantes, que pueden causar justamente este tipo de leishmaniosis. Leishmania mexicana, amazonensis y pues Fanoy. Aquí en nuestro país sí se han detectado casos asociados con la leishmaniosis cutánea difusa. Sin embargo, por el momento, ninguna de las tres especies mencionadas anteriormente ha sido detectada. Quién sabe sea una nueva especie o no hay un buen control también aquí en nuestro país. Entonces sería bueno al menos determinar mediante pruebas inmunológicas a cuál de estas especies corresponde. En el caso de la leishmaniosis mucocutánea, pueda que la persona al inicio ha presentado leishmaniosis cutánea, no ha continuado el tratamiento o ha ocurrido una reactivación después de años, puede presentar la leishmaniosis mucocutánea. Y en este caso, el parásito puede haber migrado mediante el torrente sanguíneo a otras regiones corporales, principalmente en el rostro asociado a lo que es la nariz. ¿Y qué es lo que va a suceder en esta ocasión? Va a haber una destrucción justamente del cartílago, del tejido circundante, e incluso como ven aquí en la imagen hay una perforación del septum. Con respecto a la leishmaniosis mucocutánea, como se menciona, va a ser un proceso bastante largo, es crónico y como hemos indicado, va a generar la destrucción de lo que es el cartílago, las mucosas circundantes. ¿Qué regiones principalmente se pueden ver afectadas? A nivel de la nariz, en la faringe, aquí en la boca. Aquí en la boca se logra ver una lesión que muchos lo reportan como la formación de una cruz. Incluso aquí en nuestro país fue descrita como la cruz de Escomer, que es un médico arequipeño que logró determinar ese tipo de manifestación asociada a la leishmaniosis mucocutánea. Presentando este tipo de lesiones, más aún el daño a nivel de la nariz, de la boca, esto generaría problemas en la respiración, también al momento de alimentarse. Y al tener lesiones abiertas podría estar asociado con infecciones secundarias. Hablando de la parte epidemiológica, hemos indicado que tenemos la hispaniosis cutánea, mucocutánea. Y en base a los datos epidemiológicos, podríamos observar lo siguiente, de que el mayor número de casos está asociado a la leishmaniosis cutánea, lesiones ulcerativas en la piel. En el caso de la leishmaniosis mucocutánea es casi el 10% de todos los casos reportados a nivel nacional, pero muchas veces pueda que estos datos no representan la realidad que tenemos en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque hemos indicado que para la leishmaniosis mucocutánea hay una destrucción del tejido, de la nariz, a nivel de la boca. Entonces, a veces las personas, debido a la desfiguración que están sufriendo en el rostro, no quieren salir de su vivienda, no quieren ir a un centro médico y son datos que terminan escapando de los datos epidemiológicos que tenemos aquí en nuestro territorio. Asimismo, al menos hay diversas especies de leishmanias que son transmitidas aquí en nuestro país. Ustedes han visto en la tabla inicial, pero las más importantes van a ser leishmania peruviana, brasiliensis y guyanesis. Inclusive podríamos hacer una distinción de lo que es la leishmaniosis andina y de la selvática. Más adelante, quién sabe ustedes cuando hagan su serum se van a percatar de esta situación, de que generalmente son reportados casos de leishmaniosis, hasta pueda que lo vean hasta el cansancio. Y al menos cuando hablamos de la leishmaniosis andina, se puede dar una transmisión tanto dentro de la vivienda como peridomiciliar e incluso durante las actividades de trabajo. Las personas se ven expuestas, más aún si hacen trabajo durante la noche, siendo más afectados al menos en la leishmaniosis andina la población juvenil, los menores de 20 años.
Y al decir que no forma metástasis, esto quiere decir de que las lesiones se van a mantener en el área afectada inicialmente. No se van a ver otras regiones corporales afectadas, presentando principalmente las lesiones a nivel del rostro. Mientras que en la leishmaniosis selvática, esta transmisión es extradomiciliar en el campo. La población adulta es la más afectada y sí se indica que es metastásico. Esto quiere decir que puede llegar a presentar con el pasar de los años una leishmaniosis mucocutánea. En el caso del diagnóstico, aquí lo importante, incluso lo que es catalogado como el bol estándar o la prueba de oro para la leishmaniosis cutánea y tanto mucocutánea, va a ser la búsqueda de la mastigote. Y como están observando aquí en la imagen, se representa cómo se va a realizar la obtención de la muestra. Si es una lesión ulcerativa, tengan en cuenta de que va a presentar un borde elevado. Y ese borde elevado, ¿por qué se presenta? Porque en ese borde está ocurriendo una infiltración celular. Dentro de esas células están los macrófagos que están infectados con Leishmania. Pero muchas veces, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes van a ver o van a observar una lesión a nivel de la piel, pero ustedes tendrían que considerar lo que es un diagnóstico diferencial, porque a veces observar una lesión en la piel no de frente van a tener que decir o pensar que es causada únicamente por leishmania. Puede estar asociado con una bacteria, con un hongo u otro tipo de agente infeccioso, por lo cual hay una necesidad de hacer un diagnóstico diferencial. Además de ello, también tener en cuenta los antecedentes, saber si es una persona que procede de una región endémica para la leishmaniasis o de repente ha viajado recientemente a una zona endémica. Pero regresando a lo que es el diagnóstico, aquí ustedes van a tener que hacer raspado del borde de la úlcera, porque ahí justamente está ocurriendo la infiltración celular y ahí se podrían encontrar a los macrófagos infectados con los amastigotes. Pero también se pueden encontrar a mastigotes libres, como se está representando aquí en la imagen del lado derecho. Puede ser un raspado o realizar un aspirado justamente del borde de la úlcera. Al menos aquí en nuestro país, eso va a ser lo más importante para poder realizar el diagnóstico de la leishmaniosis. Pero de forma auxiliar se podría utilizar lo que es cortes histológicos. No es tan usual porque tengan en cuenta que para cortes histológicos hay una necesidad del micrótromo, entonces hacer los cortes, posteriormente las coloraciones puede ser demorado. De igual forma, el uso de los cultivos, se pueden utilizar fragmentos o el mismo aspirado, pero en estos cultivos va a ir demorando de 15 a 21 días. Entonces, al menos de la parte de académica o asociada a trabajos de investigación, sí puede ser útil, pero para el diagnóstico va a ser lo importante el uso de raspado del borde o el aspirado que se pueda obtener. Infecciones de Hansen también está utilizado principalmente para ver la virulencia que presenta el parásito, qué tipo de leishmaniosis podría estar asociada, si es mucocutánea o cutánea exclusivamente. Y el PCR también puede ser útil, costoso, pero puede ser de gran utilidad realmente en este caso. Más aún por el tipo o para determinar a qué especie está asociada el caso clínico. Por ejemplo, mediante la observación en microscopio óptico, uno no puede distinguir las especies, entonces únicamente por el PCR, mediante la distinción del material genético, sí se podría determinar si es Leishmania brasiliensis, peruviana. Y al menos eso tiene una importancia desde el punto de vista epidemiológico, para poder saber la distribución de estas especies aquí en nuestro territorio y quién sabe también hacer una vigilancia, saber si hay otras especies asociadas aquí a nuestro país. Asimismo, también se puede dar utilidad de pruebas inmunológicas o aquellas pruebas que van a tener una base a la respuesta inmune del hospedero. En este caso, podríamos mencionar la intradermorreacción de Montenegro o la prueba de leishmanina, que está basada justamente en una respuesta de hipersensibilidad celular tardía, en el cual se van a utilizar antígenos de leishmania, que en este caso son parásitos que han sido inactivados con fenol.
y posteriormente van a ser inoculados en la persona, pero intradérmicamente. Y después de 48 a 72 horas se va a formar una lesión indurada de casi 5 milímetros o mayor a 5 milímetros. E inclusive la forma de esta lesión en la piel nos va a indicar o nos podría orientar un poco a qué tipo de leishmaniosis podría estar asociada, sea cutánea o mucocutánea, porque en el caso de la leishmaniosis cutánea únicamente es un resultado claramente positivo, mientras que en la leishmaniosis mucocutánea se ve una reacción bastante exagerada, una lesión indurada mayor a 5 milímetros. En el caso de la utilización de la intradermorreacción de Montenegro, en un paciente que presenta leishmaniosis cutánea difusa, no va a tener o no va a ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta de que la respuesta inmune de este paciente está afectada, entonces no va a ocurrir una reacción y el resultado va a ser negativo. En caso de que no se logren visualizar lo que son los amastigotes, se podrían recurrir sí a las pruebas inmunológicas, al menos como una referencia por parte del Instituto Nacional de Salud. Tenemos el uso de la inmunofluorescencia indirecta y también de la prueba de ELISA. Y con respecto al tratamiento, eso sí es bueno que ustedes tengan un conocimiento, al menos conociendo al parásito, lo que corresponde al uso de los antimoniales pentavalentes, que si se trata de una leishmaniosis cutánea, este tratamiento puede durar hasta 20 días aproximadamente, días continuos, y en el caso de la leishmaniosis mucocutánea puede llegar a 30 días. El mayor inconveniente que tenemos en esta ocasión es el siguiente, de que en las regiones rurales, principalmente en el interior de nuestro país, la región andina, regiones amazónicas, los pacientes viven bastante lejos del centro de salud y a veces por dificultades, condiciones ambientales, inclusive lo que es la lluvia, deslizamiento, todos ellos ya no acuden al centro de salud y no permite que concluyan el tratamiento, pudiendo presentar con el pasar de los años otro tipo de leishmaniosis. Por ejemplo, si era un paciente con leishmaniosis cutánea, si no terminó el tratamiento, se puede reactivar con el pasar de los años y presentar una leishmaniosis mucocutánea. Con al menos en los últimos años se vienen considerando otras alternativas, dentro de ellos lo que es el uso de la anfotericina B. Pero la elección sí para el tratamiento va a ser el uso de los antimoniales pentavalentes, que lamentablemente también termina teniendo efectos secundarios y por eso las personas ya ni acuden para poder concluir el tratamiento. ¿Alguna pregunta? Tal vez querrán hacer una consulta, pueden aprovechar en este momento. Pueden escribir por el chat, inclusive, si es necesario. ¿Todo tranquilo? Todo bien, doctor. Bien, chicos, entonces ahora voy a ir deteniendo aquí Recording stopped. la grabación. Recuerden que para el grupo de teoría del día de mañana van a tener la evaluación del caso integrador. Traten de ir ya con sus celulares cargados si es posible para que